Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Norma Ramírez Monroy, delegada estatal de la FIEP, Ciudad de México. Y bueno, pues hoy tenemos una cápsula más, una cápsula que va a estar muy interesante porque hoy vamos a tener un conversatorio, pues yo diría con los grandes, con los expertos. Realmente estoy segura, estoy convencida que va a existir un gran aporte, obviamente al gremio de educación física, pero no nada más a, al gremio, a los colegas de educación física, deportiva o áreas afines, sino estoy convencida que este tema va a ayudar y va a contribuir para que todos seamos lo que seamos, tengamos la profesión que tengamos, tomemos mucha conciencia sobre ello. Y bueno, pues yo quiero que nuestros invitados de esta noche, ¿verdad? Abran sus cámaras, están ya aquí con nosotros. Es un deleite, es un gran gusto estar con todos ustedes, maestra doctora Tere, doctora Maru, doctor Héctor Icaza, que ya seguramente ustedes los conocen, los han escuchado y bueno, sus aportaciones siempre son de gran valía. A mí me da mucho gusto saludarles, me gustaría mucho saludarle. Maestra doctora Tere, ¿cómo está usted? A su audio. Sí, claro. Muchas gracias por la presentación y por, pues, recontactarnos con estos dos grandes de la educación física. Muchas gracias y mucho gusto en verlos. Muchas gracias. Doctora Maru, ¿cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues muy contenta porque, bueno, aparte de estar con dos grandes amigos y dos grandes compañeros, colegas, pues tengo el privilegio de haber estudiado con Héctor ahí algunas materias desde hace muchos años en una maestría y con la doctora Tere, pues un trabajo en la Dirección de Educación Física que nos hizo, aparte de estos convencidos de la educación física, yo creo que grandes amigos y respetuosos de lo que cada uno ha ido haciendo en el trayecto de sus vidas. Me siento bendecida de estar aquí. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Maru. La verdad es que es un gran privilegio y ay, bueno, yo me siento muy privilegiada, honrada. Y bueno, pues saludar al doctor Héctor Icaza, también un grande de la educación física que nos da grandes aportes. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Qué tal, doctora Norma? Muy bien, muchas gracias. Y de verdad es un honor estar compartiendo estos momentos con ustedes tres. Creo que es un lujo realmente estar en estas cápsulas y tener la oportunidad de comunicarnos con este gran auditorio que son los compañeros de educación física. Sí, muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos aquí en la estructura FIEF Ciudad de México por tenerlos, porque la verdad es que siempre están dispuestos para que puedan aportar a nosotros. Les quiero comentar, había otro invitado, ¿verdad? Estaba otro doctor también de educación física, lamentablemente por cuestiones de salud. Ustedes saben que ahorita están brotando otra vez estos temas del COVID, etcétera. Entonces, no pudo estar con nosotros, pero le mandamos un saludo al doctor Juan Manuel Flores Sánchez. Gracias, doctor, porque también había aceptado el estar aquí con nosotros y compartir. Lamentablemente por cuestiones de salud no estuvo, pero le mandamos un fuerte abrazo. Gracias porque también estaba más que dispuesto y seguramente tendremos la oportunidad de que en otra ocasión esté aquí con nosotros. Pues bueno, quiero presentarlos, ¿verdad? Quiero ya, más bien ellos nos saludaron, nos presentaron, pero quiero hablarles un poquito de ellos. Seguramente ustedes ya los conocen, ustedes ya saben quiénes son. La verdad es que son personalidades con una gran trayectoria y esto es bonito porque es saber, en algún momento lo comentaba con la doctora Tere, ¿verdad? Que los profesionales de la educación física son personas muy preparadas y pues vean un poquito de un poquito porque la verdad es que traen muchísimo que decir, muchísimo de trayectoria. Tenemos a la doctora Teresa Montes de Oca Sánchez. Ella pues ha sido docente universitaria desde el año 2000, supervisora en educación preescolar, jefa de sector de educación física en Coajimalpa, coordinación de maestría en ciencias de la actividad física y deportiva, docente a nivel licenciatura en las áreas de educación física, deporte y recreación, pedagogía, motricidad y desarrollo humano, docente de maestría en las áreas de investigación, evaluación educativa, en la UVM, la UAI, CC, ETAC, UNITEC, UNIT,
docente del doctorado en el área de investigación en el CESE y miembro evaluador del COMIE en el Congreso Anual de Investigación Educativa. Su formación académica es un postdoctorado en calidad, equidad e innovación educativa en el CENIT, doctorado en educación en el CESE, máster en psicología, educación y desarrollo en la Universidad de Cádiz, maestría en educación en la Universidad en la UAI, licenciada en educación física en la Escuela Superior de Educación Física, diplomado en entrenamiento deportivo en La Salle, diplomado en enseñanza por competencias en educación preescolar, diplomado en enseñanza y tecnología, curso de neuroeducación 2022 Fundación Pro Futuro México, curso Conceptos Básicos para la Igualdad, Género, Cursela, UNAM, México. Tiene algunas, bueno, no algunas, varias publicaciones, educación física, educación para la ciudadanía en la educación básica, portafolios docentes, reflexión profesional en educación física, temas transversales en educación física, la educación indígena en México, la supervisión escolar en educación preescolar, la cultura millennials en la educación superior, factores económicos que inciden la deserción escolar, caso de las licenciaturas en UNIT, Tlanepantla, RIDE. La verdad es que gracias, doctora Tere, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, y la verdad es un gran privilegio tenerla en esta ocasión con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Gracias, doctora Tere. Quiero presentar ahora a la doctora María Eugenia Reyes Jaramillo. Muchas gracias, doctora. Es un gran placer también contar con usted. Ella es doctora en educación por la Universidad La Salle, maestra en enseñanza superior por la UNAM, licenciada en educación física egresada del ESEF, profesora de educación primaria por la Benemérita Nacional de Maestros. Ha cursado diversos diplomados en el campo de la educación, psicoanálisis, filosofía, habilidades cognitivas y logoterapia, entre otros. Sus líneas de investigación son procesos y prácticas educativas, procesos de formación en ciudadanía y derechos humanos, epistemología y educación y procesos de intervención educativa. Es miembro de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, REDMIE, colaboradora del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Profesional y del Talento. Ha publicado diversos capítulos de libros y artículos en la Universidad La Salle, el Instituto de Investigaciones sobre Universidad y la Educación, ISUE UNAM, entre otros, y ha colaborado en la elaboración del Estado del Conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. Áreas de proceso de formación y prácticas educativas. Ha sido ponente magistral en diversos congresos nacionales e internacionales y en la Cámara de Diputados. En el ámbito deportivo, participó en el programa de entrenamiento físico para la formación de policías judiciales, fue instructora de aeróbicos en diversos gimnasios y en el Club Deportivo Futurama. Se desempeñó durante 25 años como profesora de educación física en diferentes niveles educativos, ha participado en diferentes foros para la formación e investigación de la educación física y deporte. Actualmente es catedrática en la licenciatura y posgrados del campus educativo La Salle, UNIDEP, CUDEM y deportivo en la Escuela de Entrenadores Deportivos y la Escuela de Altos Estudios en Salud. Asesora de tesis doctorales en diversas universidades de la Ciudad de México y miembro del Comité Científico Nacional de la Federación Internacional de Educación Física, FIEPS. Muchas gracias, doctora Maru, por estar aquí también con nosotros. Y yo estoy segura que esta noche va a ser un deleite porque decíamos en la estructura, bueno, si escucharlos a cada uno, ¿verdad? Nos deleitamos. Ahora imagínense los tres juntos. Y bueno, pues también, doctor Héctor Manuel Icaza Campa, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es un gusto todo lo que nos aporta. Él es doctor en Educación Deportiva y Ciencias del Deporte, UBC, maestro en Educación por parte de la UAI, maestría en Teoría del Entrenamiento en Moscú, Rusia, especialidad en Educación Deportiva y Prácticas para la Salud, profesor y licenciado en Educación Física, entrenador de levantamiento de pesas, entrenador de atletismo, subdirector académico de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, catedrático de la ESEF de México por 30 años, profesor por horas en la Universidad de Colima, metodólogo del deporte en el Instituto Colimense del Deporte, creador de la licenciatura en entrenamiento deportivo de la Universidad José Martí en Colima,
presidente del Colegio Colimense de Profesionales de la Educación Física, autor del Manual para la Elaboración de Planes de Entrenamiento, autor de los libros Manual de Levantamiento de Pesas, el libro del profesor de Educación Física, Propuesta de un modelo de educación física con enfoque formativo y orientado a la salud, Los saberes de la educación física, El objeto de estudio de la educación física, Filosofía de la educación física y Educación física y neurociencias, entre muchos otros. Muchísimas gracias, doctor Héctor, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues ya vieron toda la formación, y la información y toda la experiencia que en esta noche pues vamos a tener. Y bueno, pues es momento de comenzar. Quiero comentarle a toda la audiencia, antes también de agradecerles el que nos acompañen, el que estén aquí con nosotros, y que bueno, pues saben ustedes que cualquier pregunta, cualquier comentario, ¿verdad? Lo pueden escribir en el chat y les invitamos a compartir este conversatorio. La verdad es que ustedes van a darse cuenta que vale mucho la pena el tema y principalmente va a ser una gran aportación con nuestros panelistas de esta noche. Pues yo quiero decirles, vamos a estar haciendo unas preguntas, vamos a tener preguntas. Yo voy a hacer una pregunta, la cual van a responder nuestros panelistas. Cada uno de ellos va a contar con 3 minutos para dar la respuesta y avanzar así con nuestras preguntas. Entonces, pues vamos a comenzar y pues principalmente mencionar que nuestro tema del día de hoy es alfabetización física a través de la educación física. Y bueno, en el orden en el que los presenté, vamos a responder esta primera pregunta. Iniciaría la doctora Tere y nuestra pregunta es, ¿cómo definirían a la educación física y a la alfabetización física? ¿Y cuál creen que es el papel crucial de la educación física en el desarrollo de una alfabetización física efectiva? Por favor, doctora Tere. Muchas gracias. Bien, pues entrando directamente en materia, me gustaría hacer mención acerca de todas las modificaciones conceptuales que se han venido desarrollando a lo largo de la historia de la materia, ¿no? Sabemos todos que el movimiento es el sentido máximo del ser humano, es algo que nos implica desde que nacemos, desde que estamos en el vientre materno, desde que nos empezamos a concebir, existe este movimiento. Una de las grandes tareas pendientes que ha quedado con la asignatura, con la educación física, desde mi punto de vista, es justamente este lenguaje cotidiano, común, que se hace para la comunidad en general, en donde efectivamente no hemos alfabetizado nuestro cuerpo, es decir, no le hemos enseñado al mismo cuerpo a entender estas señales, estas manifestaciones que en algún momento nos van a ir acompañando a lo largo de la vida. Y por otro lado, también tenemos esta desventaja en cuanto a cómo se ha venido modificando la presencia de la educación física en el ámbito escolar, que es justamente donde partimos para la educación física. En algún momento de la historia ustedes recordarán que se partía a partir de la cultura física como tal, de hacernos parte de esta cultura para luego entonces comprender el cuerpo y tal vez en algún momento dado aceptarlo y trabajar con la corporeidad que nos habíamos comprendido desde esta comprensión más profunda. No solamente cómo me veo. Por ejemplo, yo ahorita puedo identificarme en mis rasgos físicos y puedo pensar o considerar que desde que yo egreso de la Escuela Superior de Educación Física, los cambios físicos evidentes no son sustanciales. Pero luego veo fotografías y digo, no te engañes, ¿no? O sea, ha habido cambios, hay una maduración, hay una serie de modificaciones corpóreas, no me muevo igual que antes, de manera que entender esta alfabetización nos debería de ayudar a implicarnos, a cuidarnos mejor, a escuchar mejor el cuerpo, pero no solo desde nosotros los especialistas que entendemos esta importancia, sino luego cómo lo podemos llevar hacia los espacios educativos para que esto permanezca a lo largo de la vida.
porque no 20 es, segundos. gracias, no es solamente el tiempo presente en el que yo me estoy desenvolviendo, la dinámica de mi corporeidad se modifica y eso lo tendría que aprender a leer yo misma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tere. Muy importante lo que menciona. Vamos con la respuesta de la doctora Maru. Adelante, doctora Maru. Bueno, yo haría como una primera aproximación de dónde sale el concepto, pensando un poco sobre la importancia que le ha dado a la UNESCO desde 1978 con la primera carta que se extiende para todos los implicados en aquellas personas que tenemos que ver con la actividad física, el deporte y todas las demás acciones, todos los profesionales que nos metemos en el tema de la actividad física, el deporte y todo el tema que, como bien dicen, implica movernos, implica desplazarnos. Y haría una acotación bien importante. Yo creo que es bien importante entender que educación física de estos griegos, de donde parten muchos conceptos y que a veces no nos podemos desprender, no necesariamente implica una relación corpórea, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que revisar qué es la naturaleza humana, porque Fisis reconoce el tema de la naturaleza humana y la naturaleza humana tiene unas grandes dimensiones, entre ellas la corporeidad o el cuerpo o el tema de la razón de lo que nos implica como ese entorno habitado por el alma que decía Platón, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la cognición, con la biología del cerebro, con la dimensión afectiva, humana, social, con la visión histórica, antropológica, porque la naturaleza humana tiene una riqueza muy grande, ¿no? Entonces, sí, pensando en esta relación de cómo definir a la educación física, yo sí creo que hace falta o que haría falta pensarnos siempre a la educación física. Yo soy partidaria de pensarla así como una ciencia, a pesar de todos los limitaciones, una ciencia que tiene mucho que ver con el desarrollo de la naturaleza humana. Sí creo que tiene un campo específico en el hecho de pensar esta alfabetización de toda esta naturaleza. Bueno, ya lo dicen algunos teóricos, tiene muchísimo que ver con esta forma en la que históricamente se nos puede educar en el trayecto de toda la vida. ¿Y por qué? Porque es algo muy importante pensar la vida, pensarla desde cómo me beneficio en el 30 territorio de mi segundos. salud y en el territorio de cómo interpelo la propia vida hacia mi propia historia personal. Creo que es bien importante pensarlo así, de manera global. Gracias. Gracias, doctora Maru. Qué interesante justo eso, ¿verdad? Conocer de dónde viene la palabra y hacia dónde nos dirige. Adelante, doctor Héctor, por favor. Gracias. Bueno, empezaré con el concepto de educación física, que menciono que es una ciencia pedagógica que contribuye al perfeccionamiento físico del ser humano a través de la práctica sistemática, planeada y organizada del ejercicio físico en todas sus formas. Y aquí obviamente estamos coincidiendo con la doctora en el sentido de que es una ciencia, ¿no? Y ya la ubicamos como una ciencia pedagógica. En cuanto al concepto de alfabetización física, estamos recurriendo para esto a la autora Tamara Rial de Vigo, España, y a Avery Feigenbaum de New Jersey, Estados Unidos, que escribieron un artículo que se llama precisamente de la alfabetización física hacia el analfabetismo físico, en donde ellos, entre otras cosas, mencionan que la alfabetización es un proceso que se da a lo largo de un proceso de aprendizaje que se da a lo largo de toda la vida. Y por el otro lado, Whitehead en el año 2001 la define a la alfabetización física como la motivación, confianza, competencia física, conocimiento y entendimiento para mantener una actividad física durante toda la vida, y que ésta se refiere a las aptitudes necesarias para obtener, comprender y utilizar la información y así tomar buenas decisiones para la salud. También se dice que es la acción de enseñar el ABC de la ejercitación física del ser humano. Y esta parte me encanta a mí cuando se habla del ABC, porque es de donde viene, digamos, se deriva lo de alfabetizar, es enseñar el alfabeto, el ABC, y en el caso de la alfabetización física y de la educación física estamos hablando
que estamos enseñando los primeros pasos a través de los cuales el ser humano va a aprender o va a desarrollar esa habilidad o esa competencia para manejarse a sí mismo. Y obviamente en ese manejarse a sí mismo estamos refiriéndonos a el aspecto corporal, pero también al aspecto conductual, emotivo, afectivo, etcétera. Respecto de lo del papel crucial de la educación física en el desarrollo de la actividad de la alfabetización física efectiva, esto es debido a que por ser la educación física la instancia oficial y pública, la educación física tiene una estructura, tiene programas y recursos para su aplicación en una población escolar, aunque sabemos que la alfabetización física nos está hablando, al igual que la actividad física o la cultura física, a lo largo de toda la vida. Aquí estamos haciendo un énfasis particular en esta situación del sector de la educación. ¿Por qué? Porque ahí tenemos cautivos a más de 30 millones de niños y jóvenes. Y esto la hace ser a la educación física la forma más efectiva de que disponemos para promover una alfabetización física efectiva. Muchas gracias, muy, muy importante lo que cómo están introduciendo esta parte, ¿verdad?, del tema y comprender que definitivamente educación física pues tiene ya este trabajo, lo ha venido teniendo y es necesario, como bien lo menciona, ¿verdad?, estarlo trabajando, estarlo enfatizando para lograr esa alfabetización física que increíblemente algunos colegas quizás todavía no están familiarizados, todavía no se han vinculado con este término. Vamos con una segunda pregunta. Hoy vamos a iniciar con la doctora Maru, posteriormente la doctora Tere y nuevamente cierra el doctor Icar. Considerando la evolución de la sociedad y los avances tecnológicos, ¿cómo podemos adaptar y modernizar los enfoques de la educación física para abordar los desafíos contemporáneos y fomentar una alfabetización física integral en los estudiantes? Adelante, doctora Maru, por favor. Bueno, la pregunta es así, parecía de esas preguntas de los 64,000 pesos de mi época, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema crucial que va atravesando lo que sería pensar todas estas nuevas identidades y toda el modo de vida en el que estamos incursionando todos, lo primero que a mí me parecería interesante es precisar que la educación física tendría que pensarse como un ámbito que sí educa. Miren, he escuchado en muchas escuelas que los maestros, incluso los de educación física, dicen que no educamos, que transmitimos información, transmitimos cultura, damos contenidos y enseñamos cosas. Entonces yo creo que un principio fundamental de esta parte en el que hay que estar interpelando la actualidad, independientemente de los daños que puedan ahora asumirse o beneficios con todo este tema tecnológico, yo creo que el principio vital que debe atravesar a esta forma en la que nos tenemos que actualizar y tenemos que ir renovándonos es entender que a la hora de educar o a la hora de alfabetizar, es pensar en qué tantos sentidos, trayectorias y significados le estamos dando a lo que estamos aprendiendo. Entonces, de nada sirve la gran tecnología si no la sabemos utilizar y el pensamiento se va diluyendo en estas formas en las que interpretamos las cosas. Y yo principalmente abogaría, me gusta Kant, y cuando refiero la posición que hace Kant para trascender a la forma del razonamiento, él plantea que hay que buscar la forma en la que sentimos, en las sensaciones, la forma en la que percibimos el mundo, la forma en la que lo conceptualizamos, lo enjuiciamos y sobre él razonamos. Entonces yo creo que toda esta forma de actualizarle, yo siempre lo he dicho en todos los foros, para mí el gremio de educación física es un gremio súper respetado, el normalismo, pero sí creo que tenemos que estar presentes en la conformación de esta palabra, y usted lo manejó hace un ratito, integral, que es una palabra muy manoseada, pero que escuchando al doctor Icaza, escuchando a Tere en varios foros que a veces me doy la oportunidad de
escucharlos. Sí creo que tenemos que plantearnos exactamente qué queremos decir con lo integral, porque hay esta forma en la que lo integral se va parcializando, sí, mente, cuerpo y espíritu. O bueno, el espíritu no tanto, porque como es algo que ni entendemos, mejor lo dejamos afuera, ¿no? Entonces, estas partes de verdaderamente favorecer el desarrollo integral de los alumnos, creo que la educación física, lo he dicho en varios foros, no debió pasar de quedar de lo humano a lo comunitario en educación básica. Creo que es todo un campo de formación y creo que entendiendo la trayectoria de lo que resuelve la actividad física y el deporte, creo que se moverían muchas neuronas de mucha gente para entender que la asignatura o como campo de formación o como área de formación o como lo quieran ver los diseñadores curriculares, sí está muy diluida y que hace falta, maestros, rescatarla en todo su sentido de lo que significa educación física. Muchas gracias, doctora Tere. Qué importante esta intervención, ¿verdad? Y seguramente las que van a aportar los doctores, porque efectivamente tenemos este mundo digital tecnológico, pero hemos dejado a un lado muchas cosas que es necesario rescatar, enfatizar, extender. Doctora Tere, por favor. Muchas gracias. Considero que una de las formas en las que las personas estamos accediendo a la información es sin lugar a dudas, y lo podemos ver en este foro, la mediación tecnológica. Nos ha llegado de una forma tan abrumadora a algunos que tuvimos que ajustar muchos de nuestros esquemas, ¿no? La pandemia nos enseñó que aún a distancia nosotros podemos generar lazos afectivos emocionales, que podemos desarrollar mucho de este motor del aprendizaje, que es yo insisto mucho en el movimiento, que nos ayuda a verdaderamente aprender, ¿no? A estar sensibles, a estar atentos, a estar vivos, y soy de las personas que utilizan mucho los medios tecnológicos para las asignaturas en las que estoy. Muchas del área de la enseñanza para futuros docentes de educación física y algunas otras que son un poco menos cercanas a la educación física, pero que al final nos tocan. Porque cuando yo muevo a algún alumno con cualquiera de los dispositivos, con cualquiera de los pretextos pedagógicos, empieza a generar esa movilización neuronal de la que hablaba Maru, ¿no? Y claro que nos movemos y entendemos el mundo. Yo creo que el aprendizaje motor es justamente el motor del aprendizaje. Y si yo lo acerco a lo que está tanto vigente, a lo que a la gente le hace caso, entonces puedo acercarme más para comunicar. Entiendo esta relación pedagógica como comunicativa. Por eso es que me entro a TikTok y genero los retos para los alumnos, porque en pandemia me preocupó mucho ver a mis alumnos de educación física que iban ganando peso. Y era normal, la etapa más social a lo mejor de la vida, no sé, la teníamos todos en cajitas, estábamos guardados. La forma en la que se manifiestan estas preocupaciones, todos sabemos que puede ser, entre otras tantas, la ingesta excesiva. De manera que entonces yo creo que aporta mucho el hecho de utilizar algunos pretextos tecnológicos que puedan motivarlos. Y ahí yo guardaría esta sana distancia, motivarlos, pero no solo engancharlos, que no se queden solo con el trabajo digital, porque el trabajo digital me tiene que llevar o me tendría que llevar en este caso a un trabajo físico en donde me estoy incorporando con todo mi ser, con toda mi subjetividad, esto que me acompaña todo el tiempo, ¿no? Me pongo y me dispongo a hacer alguna acción, ¿no? Yo les ponía un minuto de salto sin que te equivoques. Y ese minuto terminaba siendo 20 minutos de que se estaban grabando hasta que daba el minuto, porque les decía, si se corta, ya no vale, ¿no? Ya no hay esa palomita, para poder entonces un poco ayudarlos a ver que pegados en las pantallas no es el único mundo que existe, porque podremos ahora con el metaverso y estas nuevas modalidades confundirnos de una manera muy, muy contundente, ¿no? Entonces, reconocerme, y yo lo decía hace rato, reconocerme en las diferentes etapas de la vida, con las diferentes condiciones que tengo,
ayudarme a conservar la corporeidad en estas condiciones saludables para funcionar y tener una mejor calidad de vida, creo que sería una ganancia importante, ¿no? Y luego entonces, ¿cómo lo puedo comunicar y trascender con los más pequeños? Que yo auguraría que fuera una educación tan penetrante, tan determinante, que no se perdiera en el bachillerato. Y que ahí entonces podríamos ocupar estos medios tecnológicos como unos buenos aliados y no solamente en el rechazo absoluto, ¿no? Encontrar un punto medio. Muchas gracias. Gracias, doctora Tere. Creo que es el punto clave, bien, el punto medio, efectivamente, ¿verdad? Educarnos para educar, ¿verdad? De alguna forma en estas áreas. Doctor Héctor Icaza, por favor, su comentario. Gracias. Bueno, nosotros cuando hablamos de la educación, que la educación física se adapta y moderniza de acuerdo a la evolución social de cada época, estamos haciendo referencia a los diferentes enfoques que ha tenido la educación física a lo largo del tiempo, y voy a manejar solamente dos ejemplos. En los años 40, cuando la sociedad estaba envuelta en el problema de la Segunda Guerra Mundial, pues el enfoque de la educación física que se dio en nuestro país fue un enfoque militar, y había una justificación para ello. Necesitábamos preparar físicamente a nuestros soldados. Entonces, eso es una forma de adaptar la educación física a una situación social. El otro caso es el de México 68. En el año de 1960, en los Juegos Olímpicos de Tokio, se concede la sede de los Juegos Olímpicos del 68 a México. A partir de ese momento, el enfoque, que era el militar, cambia en nuestro país y se hace un enfoque deportivo. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos formar deportistas para participar en los Juegos Olímpicos de 1968. Entonces, es una forma en cómo se adapta. Hoy, la educación física se encuentra inmersa en una confusión, porque el enfoque que se le ha dado actualmente no corresponde a lo que la sociedad demanda, y en cambio se han optado por seguir tendencias o corrientes que responden a otro tipo de intereses, más bien políticos que sociales o pedagógicos. En cuanto a los avances tecnológicos, esto también influye en mayor o menor medida, como es el caso de la actualidad, en donde los nuevos aparatos electrónicos están distrayendo mucho la atención de toda la población, de nosotros mismos, y nos hemos hecho más sedentarios. Esto ha obligado a repensar y replantearnos nuevas estrategias y enfoques para la educación física, en donde, por una parte, tenemos necesidad de abordar los problemas del sedentarismo y la obesidad y todas las enfermedades que se han derivado de ellos, de las famosas enfermedades no transmisibles, como la diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, etc. Por otro lado, cuando buscamos enfoques que centren su atención en la práctica del ejercicio físico, más allá de las 2 horas semanales que hoy se tienen como contenido y objetivo central de los programas de educación física, estos son los desafíos que enfrentamos, y esto también debe de ir acompañado de políticas públicas como las que promueven los organismos internacionales, en este caso, por ejemplo, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, FIEPS, por supuesto, en donde se habla de la necesidad de promover y difundir una vida más activa para todos los grupos de la población, y de este modo poder cumplir con las tareas y funciones que se nos han asignado como educación física, y que una de estas funciones que tenemos es precisamente ser el medio más efectivo de la alfabetización física. Por el otro lado, comentando un poco lo que mencionaba la doctora Maru, nosotros hemos discutido el tema de educación o instrucción desde 1870. Antes, o a partir de anterior a esa época, se hablaba de instrucción, no se hablaba de educación. Y la instrucción, como sabemos, es una forma de transmitir algún conocimiento, alguna habilidad, etcétera. En tanto que la educación es un concepto, una categoría mucho más amplia, que implica procesos de afectividad, de emotividad, cognitivos, etcétera, y que finalmente todo esto va orientado, dirigido al desarrollo integral del ser humano. Y esto se ve reforzado también en la actualidad
con las aportaciones de las neurociencias que nos hablan, como bien decía la doctora Tere, acerca de que el movimiento es la base de todo el proceso de desarrollo cognitivo, pero también es el proceso de desarrollo de todo el ser humano en general. Ya lo decía por ahí uno de los neurocientíficos, Hernán Aldana, que nosotros necesitamos del movimiento, estamos hechos para movernos. Y por ahí otro neurocientífico les mencionaba que nuestros genes necesitan del ejercicio. Y así como ellos está otro ejemplo como el de esta Wendy Suzuki, que nos habla, también otra neurocientífica, de la importancia y el valor del ejercicio para el desarrollo de nuestro cerebro. Entonces, ahí tenemos muchas cosas. En cuanto al desarrollo tecnológico también, ahora tenemos la disponibilidad de usar, por ejemplo, la realidad virtual, en donde nos ponemos nuestros lentes y pues estamos viviendo lo que mencionaba la doctora en algún metaverso, pero ahí tenemos la posibilidad de hacer mucha práctica de actividad física, porque de repente nos ponemos los lentes y ponemos un programa de boxeo y estamos boxeando, o ponemos un programa de tenis y estamos jugando tenis, y así por el estilo. Entonces tenemos muchas formas de utilizar en nuestro favor lo que a los jóvenes les está llamando la atención también. Gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Icaza. Realmente esto es muy importante porque, como bien lo mencionan, a veces nos ponemos como a favor o en contra, ¿no? Como si fueran estas posturas las que tuviéramos que elegir, pero la realidad es que han, creo yo, utilizado los términos correctos, ¿no? Mediar, buscar ese punto medio. Me gustó mucho el doctor Héctor Icaza menciona y dice, bueno, es que sí, es la educación física, ¿verdad? El medio por el cual vamos hacia esa alfabetización física. Y es importante entonces potencializar tanto la formación como la información sobre esto. Vamos con nuestra tercera pregunta y pues estamos ahí, al final vamos a leer estas partes que nuestra audiencia están haciendo comentarios. Por ahí, si ya tienen algunas preguntas en el chat, con todo gusto, las vamos a leer también al final. Y bueno, doctora Mario, parece que quiere hacer algún comentario. Sí, la verdad, sí quiero hacer un comentario. Miren, yo creo que frente a este tema del movimiento, la actividad física y el ejercicio, hay una gran riqueza sobre cómo la neurociencia ha venido decantando, generando una gran cantidad de ideas que actualmente se contraponen incluso a un movimiento en donde el ejercicio sea excesivo. Yo creo que tiene mucho, y esto rompe mucho la idea del tema de, pues, esta apología del deporte en México, que es vencer al contrario a como dé lugar, ¿no? Porque se someten a los deportistas a cargas de entrenamiento muy duras y que lo que se está generando es pérdida de neuronas, pérdida de neurogénesis, muerte de las pocas células madres que les pueden quedar en el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay algo bien importante para todos nosotros. Cuando hablamos del movimiento y del ejercicio y de esta parte donde la neurociencia está tomando la palabra, creo que es bien importante, ya lo dijo el doctor Héctor, tener una idea muy clara de movernos, sí, pero movernos cuándo, cómo, hasta dónde y para qué. Hay una investigación interesantísima de mucamas, más de 800 mucamas participaron cuando se descubre que todas son gorditas y se mueven intensamente haciendo quehacer en los hoteles muy grandes. Descubren algo, todos los movimientos que realizan son mecánicos. Se hace un estudio indicándoles a la mitad de mucamas de cómo hacer todo lo que hacen, pero ahora lo hagan contentas, lo hagan felices y lo hagan entendiendo que eso que están haciendo tiene un beneficio en su salud, en bajar de peso, y las estimulan y las motivan, hacen el grupo control y el grupo de estudio, y lo más interesante es que no nada más es movernos cualquiera se mueve, no es algo mecánico, es moverte con sentido. ¿Qué descubrieron? Todas las mucamas de los hoteles, que de los 300 y tantos personas, de la mitad del grupo de estudio, todas bajaron de peso. Entonces es bien interesante cuando hablamos de movernos y movernos, pero ¿cómo? ¿No? Correcto. Ya Y lo como, dijo, gracias. solamente complemento. Gracias.
No, al contrario, doctora Maru, súper interesante esta aportación, que efectivamente eso es lo que se busca, ¿verdad? Ir tomando esa conciencia de lo que es nuestra práctica docente, que efectivamente no es nada más poner a que se muevan, sino como bien lo dice, que tenga ese sentido, ¿verdad? Y que hoy tenemos que tomar tantos recursos que existen, ¿verdad? Para hacerlo con conciencia, con sentido y de una manera pues muy profesional. Muchísimas gracias por su aportación. Vamos entonces con nuestra tercera pregunta y efectivamente, pues considerando todo este contexto que hoy se vive en la educación, porque sabemos que hay muchos factores que hoy se están modificando, ¿no? Igual y la nueva escuela mexicana, los programas. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes consideran más efectivas que los educadores físicos pueden implementar, así como ya de inmediato con esta perspectiva del nuevo programa, para promover la alfabetización física y cómo pueden estas estrategias adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes? Iniciamos ahora con el doctor Icaza, continuamos con la doctora Maru y terminamos en esta ocasión con la doctora Tere. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, antes de pasar a este tema, quiero comentarles una anécdota. Hace algunos años me tocó trabajar en Pemex, en las plataformas petroleras, donde íbamos a hacer un trabajo con los trabajadores de Pemex que todo el día estaban físicamente activos, porque su trabajo en las plataformas es impresionantemente desgastante, y cuando recién llegamos nosotros a darles actividad física, nos decían, bueno, pues qué carajos me vas a dar si todo el día estoy aquí matándome físicamente hablando. Pero exactamente es lo que decía la doctora Maru. La intención con la que vamos a darles era un tipo de actividad física recuperativa, era un tipo de actividad física compensatoria para ese desgaste físico, el tipo de esfuerzo físico, de actividad física que realizaba, nosotros lo compensábamos o equilibrábamos con otro tipo de actividad física, precisamente para relajarlo, para divertirlo un poquito, por hacerlo un poquito más recreativo. Y entonces, pues sí, el beneficio era mucho. ¿Por qué? Porque ellos estaban encerrados por catorcenas o a veces hasta por 3 o 6 meses y no salían de la plataforma. Y en la plataforma lo único que tenemos es el helipuerto donde podemos hacer alguna actividad física. Pero bueno, eso es otra historia. Respondiendo a la pregunta, considero que la estrategia más efectiva y que está al alcance de todos nuestros colegas es dar la mejor clase que pueden dar todos los días. Una clase eminentemente práctica, divertida, planeada, sin tanto rebuscamiento, que permita al niño disfrutarla al formarse el placer y el hábito del ejercicio para toda la vida. De esta manera es como se puede promover el ABC de la ejercitación física para que, como dijo la UNESCO, la alfabetización física significa que alfabetizar es desarrollar la capacidad de una persona para que de motu propio se decida a ser físicamente activa. Y agrega la UNESCO, la alfabetización física es la base de la educación física. No es un programa, sino el resultado de cualquier prestación estructurada de la educación física que se alcanza más fácilmente si los alumnos encuentran una gama de oportunidades apropiadas en cada etapa y edad. Respecto de cómo estas estrategias pueden adaptarse a las necesidades individuales del estudiante, esto es todo el tiempo lo que hace el maestro de educación física en sus clases, gracias a su guía experta, gracias a su formación profesional, gracias a que él es el único que conoce cuáles son las verdaderas necesidades e intereses de sus alumnos, porque es él el que está frente al grupo. Entonces, los planes y programas sirven como orientación, sirven como guía, pero la esencia de la clase, la forma más adecuada de poder lograr esto, de crear el hábito del ejercicio físico para la vida y el placer por el ejercicio, eso es la base de la alfabetización física que vamos a dar desde nuestras clases de educación física. Muchas gracias. A la vez escuchar fácil, a la vez difícil, y cómo todo esto tiene que ver justo, ¿verdad?, con la formación que tenemos, e incluso con la propia valoración, lo decía también
la doctora Maru, ¿no? Del propio docente de educación física. Adelante, por favor, doctora Maru. Su audio, doctora, por favor. Perdón, quiero abrir una diapositiva, si me deja compartir pantalla. No puedo compartirles, o si usted le mandé la diapositiva, las diapositivas, solo abrir una diapositiva que es la de estrategias. Me Ya gustaría está listo. compartir. Ya está listo, Ay, doctora Maru. ay, Sí, muchas gracias. creo que ya se puede, ¿verdad? Ya está Me ahí. gustaría compartirles, me tomé un poquito la libertad de pensarme seriamente esto de las estrategias, sobre todo porque yo ahora oigo tanto sobre la nueva escuela mexicana y pásenme los proyectos y aquí está el proyecto de recreación y aquí está el proyecto de deportivo y el básquetbol y etcétera, etcétera. Yo me tomé la libertad de hacer un pequeño, yo soy apasionada del tema de la educación física y la cultura del deporte, la actividad física, pero en una línea de lo que sería la medicina funcional, la medicina de los estilos de vida y la medicina integral que ahora está perfilando. Sí, a veces me preguntan por qué solo Europa, pues porque allá se les ocurrió, ¿verdad? Entonces, no me puedo descolonizar todavía de eso, pero hay algo que me parece fundamental y que lo quiero compartir con mis colegas educadores físicos. Sigo mucho a Valentín Fuster porque él tiene un programa interesantísimo de cómo incluir formalmente el tema del deporte en la formación, desde la formación preescolar, sobre todo la básica. Él es un cardiólogo, presidente de la Sociedad Mexicana, Mundial de Cardiología que está en Nueva York, y es un español que hace cosas interesantísimas, incluso sin ser educador, hace proyectos interesantísimos. Se presentan las causas de infarto al miocardio, él lo dice claramente, 2 mecánicos, presión arterial y obesidad, 2 químicos, colesterol elevado y diabetes, y 3 conductuales, fumar, no hacer ejercicio y comer mal. Entonces, él se mete en muchas discusiones, pero yo los quiero compartir algo que yo recupero de todo esto, ¿no? Si estamos hablando de lo que serían los elementos de la alfabetización física, el ABC, el alfa y el omega, del sentir y del ser para mejorar, hay una cosa que me parece importante, que si lo hacemos en las clases de educación física, y yo creo que se puede porque se colaboró en muchos años en secundaria sobre prevención de adicciones, y si les muestro los datos que hay sobre niños de 9, de 10 años que se están alcoholizando y están fumando marihuana, nos asustarían en México. Entonces les presento este cuadrito donde el tema de la motivación tiene que ver con la contribución que tenemos de quiénes somos nosotros y cómo estamos poniendo eso que somos al servicio del mundo. Y justamente Valentín Fuster hace este círculo de la motivación y que van a ayudar al tema de la madurez, pero que tienen que ver con la motivación, tiempo de reflexión, talento, ¿cuál es mi talento? ¿Cómo descubro mi talento? ¿Qué posibilidades transmito, no? Este don de la posibilidad de que las cosas pueden hacerse y pueden mejorarse, tutorear, tener tutores, tener alguien que nos diga cosas que nos hacen falta, que nos sirvan, actitud positiva, aceptar quienes somos, autenticidad y altruismo. Todas estas cosas el educador físico lo puede hacer fácilmente en sus clases. Claro, el tema del entendimiento y conocimiento, pues bueno, ustedes saben que soy una promotora del tema de la cognición, de las operaciones básicas, fundamentales y superiores y metacognitivas, pero hay algo que me parece fundamental y que yo lo centro, cómo provocar la confianza con nuestros estudiantes. Miren, yo creo que el tema de conócete a ti mismo, que es una máxima griega, y nada en demasía, que sean dos expresiones del oráculo de Delfos, tendrían que ser los principios de todos nosotros como educadores. El autoconocimiento y el autoconcepto, el amor propio. Hablamos de muchas cosas, pero no se fortalece el amor propio de cada criatura y por eso tantos temas de violencia y de agresión.
el tema de la respiración, ayudarles a nuestros estudiantes a respirar, la higiene del sueño, la meditación, el descanso, la tranquilidad y la alimentación. Pero decirles a los niños, no ese tema del plato del buen comer y la jarra del bien beber, que terminan los niños súper confundidos, porque lo que traen en su lunch es un pingüino marinela y demás. Perdón, pero yo lo vivo todos los días en las escuelas, ¿no? Entonces, hay que trabajar más sobre eso. Y miren, en las competencias físicas, que yo creo que condicionales y coordinativas todo el tiempo nos la pasamos trabajando, pero hay algo que a mí me parece fundamental: educar la percepción de los niños. Este tema de las interocepciones y las exterocepciones, de cómo siento el entorno hacia afuera, pero también cómo me siento y qué capacidad tengo de sobreestimar o desestimar mi cuerpo. Ya lo dijo el doctor Icaza, el tema de la obesidad, y el doctor mismo, Valentín Fuster, dice que al 2050 tendremos un 30% de más gordos en el mundo. Es altísimo. Un 25% más de diabéticos y un 37% más de población con temas de presión arterial alta. No es cualquier cosa, porque el gasto público en dinero es extraordinario. Entonces, en este tema del sobrepeso, de la obesidad, de la bulimia, y todo este tema que tiene que ver con la calidad de vida y la cantidad de vida, tiene que ver cerebro, corazón e intestino, ¿no? Entonces es bien importante que pensemos en estrategias donde se vayan atravesando estos temas si verdaderamente queremos trabajar la alfabetización física. Gracias y ya me callo. No, muchísimas gracias, doctora Amaro. Excelente su exposición y bueno, pues esto nos ayuda también, ¿verdad?, a verlo. Y qué interesante, doctora Amaro, porque toca justo temas que a veces han quedado atrás o en el olvido y que definitivamente lo dijo bien desde el inicio. Eso no es desarrollo integral, ¿verdad? Es ir todavía más allá de lo que podemos alcanzar como educadores físicos. Muchísimas gracias por su aportación. Doctora Tere, por favor, la Muchas escuchamos. gracias. Bien, en función de las estrategias, vamos a ir como dilucidando un tanto. La estrategia nos va a ayudar a resolver la tarea o el cometido que tenemos. Y para esto, yo creo que lo primero que tiene que tener el docente es claro cuál es su cometido, cuál es el sentido que tiene en el currículum, que ahora, como bien dice Maru, está más desdibujado, pero ¿qué importancia tiene? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el punto de partida y hacia dónde queremos llegar? Luego, al igual que Maru, lo veo todos los días en las escuelas y a veces me planteo, la estrategia metodológica que están utilizando es exactamente la misma con la que yo empecé a trabajar hace muchos años. No les digo cuántos, pero ya son muchos. Luego, entonces, nos planteamos cuál ha sido la evolución o dónde estamos nosotros detenidos, ¿no es cierto? Partiendo de ahí, yo lo que sugiero de manera recurrente con la gente con la que trabajo es, primero, que tus clases sean divertidas, porque cuando nos reímos, nos relajamos, nos oxigenamos, nos divertimos y nos la pasamos bien, y eso tiene un impacto mucho más positivo, mucho más a largo plazo, que si repetimos, lanza el paliacate, atrápalo, lánzalo y atrápalo. ¿Cómo para qué? Eso a mí no me parece atractivo. Luego entonces utilizaría como, obviamente soy muy del convencimiento que el juego es una estrategia metodológica importante, y el predeporte. O sea, como dos áreas que nos pueden dar para todo. Pero el docente tiene que pensar en que su clase sea divertida, que sea diversificada, que no sea repetitiva. Yo les pongo como reto a los profesores que superviso que cuando menos en un mes no repitan un solo juego, porque entonces ellos también están implicados, ellos también son parte de toda esta experiencia de aprendizaje. Y luego que sean creativas. No es lo mismo que tú le pidas a un chiquillo de primaria, de preescolar, que lance la pelota y la atrape,
a que lance la pelota y entre en un aro y que luego haga algo colectivamente con sus compañeros y que luego empiece a hacer procesos metacognitivos en el sentido de cómo planteo yo preguntas con ellos. ¿Cómo le hiciste para lograr esto? ¿Cómo te funcionó? Explícale a tu compañero. Toda esta parte en la interacción, creo que son estrategias que a veces estamos dejando de lado por estar casados con cumplir con lo que los proyectos supuestamente nos van a ayudar a resolver. Y me parece que no va por ahí en tanto a la estrategia metodológica. No es la única que nos puede ayudar. Hay quienes han hecho algunos proyectos y que te lo confiesan honestamente. No sé cómo, pero está funcionando. Y entonces se arraigan un rato, pero también entienden que hay que dejarlo, que el proyecto no te va a durar todo el mes o todo el ciclo escolar, que hay que abandonarlo y volver a otras prácticas. Yo recomendaría no casarnos solo con el mando directo como método de enseñanza, que es prácticamente el símil de ser totalmente expositivo en un aula académica, ¿no? En cualquier edad necesitamos que las actividades que estamos haciendo sean atractivas, que tengan un de dónde parto y hacia dónde llego, y que en muchos espacios, les he comentado yo a algunas personas, veo tanto la búsqueda científica que luego la quieren repetir con los niños. Y había un profe que me decía, es que les estoy explicando lo que es el descubrimiento guiado. Es que tienen 4 años, ¿como para qué? Necesitan otras experiencias, necesitan más de ti, pero no necesitan saber qué tipo de juego es o qué tipo de método estás utilizando. Necesitan mucha más acción, sobre todo pensando en espacios donde convivimos en la Ciudad de México, que son espacios de los privilegiados 120 metros cuadrados, ¿no? Entonces, me parece que las estrategias están muy claras, que existen y las conocen todos, pero luego cómo lo implementan, esa es el verdadero elemento que hace falta como encajar, ¿no? No porque no lo conozcan, sino porque a veces la misma rutina los deja envolverse y repiten lo que están haciendo sin darle ese sentido, sin observarse de manera metacognitiva en la importancia que tiene el trabajo que hacen todos los días con los chicos. Si nos ponemos a pensar que solo los tenemos por un trayecto de tiempo muy pequeño, en preescolar 3 años, en primaria a lo mejor pareciera ser que es más beneficioso, pero hay muchas más cuestiones en el desarrollo evolutivo del niño que considerar. Y entonces no lo estaríamos tal vez desperdiciando, sería siempre una oportunidad de oro, ¿no? Yo creo que entonces ser divertidos, diversificados y creativos sería prácticamente la solicitud que yo hiciera para con mis colegas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Tere. Realmente volvemos a enfatizar y lo vuelve a decir, ¿verdad? Esas clases divertidas y suma esta parte de que sea creativo, que podamos tomar esos recursos y efectivamente esta parte de más hacia lo que se venía trabajando ya desde antes. A veces nos bloqueamos, insisto yo, en la personalidad del docente, ¿no? Del educador físico, que permite o no permite y que al final de cuentas es el que genera ese ambiente, ese clima en el patio. Vamos con una cuarta pregunta, vamos ya cerrando nuestro conversatorio. Eh, Dada la importancia y que hoy se maneja mucho justo este trabajo de redes de apoyo, este trabajo colaborativo, eh, la colaboración interdisciplinaria, ¿cómo pueden los profesionales de la educación física trabajar de manera efectiva con otros educadores, profesionales de la salud, la comunidad en general, para fortalecer los programas de alfabetización física y su impacto en la sociedad? Es decir, obviamente también considerando la educación física. Iniciamos, doctora Maru, con usted, posteriormente, doctor Héctor, cerramos con usted, doctora Tere. Por favor. Su audio, doctora Maru. Perdón, el tema de ir compartiendo con otros colaboradores. Ustedes saben que soy profesora de primaria y de educación física.
Mi experiencia en el trayecto de trabajar con colaboradores como profesores de primaria se vuelve difícil. Lo que yo creo es que primero necesitamos una buena dosis, todos los maestros, más con este nuevo proyecto formativo, una buena dosis de humildad, de tener la capacidad de intercambiar ideas, de darnos la oportunidad de allanarle el camino a otro, porque eso hace un buen maestro, allanarle el camino a otro para que el otro camine más fácilmente y no estar poniendo piedras. Entonces, en este sentido, todos de repente nos sentimos expertos, maravillosos, capaces, y yo soy el más importante. Sí creo que todos los profesionales que están involucrados con el tema del trabajo de los educadores físicos en este tema de la multiculturalidad, interculturalidad y de la multidisciplinariedad, yo sí creo primero que habría que pensar ya en un enfoque diferente de la educación física y sí, orillando, como ya se dijo hace un momento, hacia el tema de la salud, el bienestar, la longevidad y, ¿por qué no lo digo abiertamente?, la felicidad. Ya la doctora Tere nos dijo, hay que hacer reír a la gente, pero por supuesto que la alegría no debe ser sancionada en la escuela, cosa que es muy diferente a lo que se vive todos los días en las escuelas. Y algo que yo creo que nos hace falta muchísimo a todos los maestros es comenzar a dialogar. Digo, que no sea solamente Héctor que le interese la neurociencia, sino seamos todos los que nos interese cuáles son estos elementos que están haciendo una reformulación a todos estos paradigmas que separaban la mente y el cuerpo y que comencemos verdaderamente a integrar esta relación como uno solo. Y en ese sentido sí creo que tengamos que leer y referirnos a otro tipo de lecturas, con otro tipo de disciplinas, sobre todo el tema de la neurociencia, el tema de las ciencias en el deporte, también que por ahí hay psicología deportiva, etcétera. Todo este tema que también a veces no dialogamos con entrenadores porque ellos parece que puro alto rendimiento y nosotros el óptimo rendimiento o ni el rendimiento, ¿no? O sea, estamos peleando contra quién sabe quién. Entonces yo creo que toda esta parte de la solidaridad y de la colaboración y del aprendizaje en colectivos o academias, sociedades de aprendizaje, bien nos haría todo este tema. Y miren, yo creo que el tema de trabajar la neurociencia de manera más seria para todo el educador físico, sí debería de ser un tema de plan de estudio o formal y oficial, en donde podamos ver todos estos beneficios de los biomarcadores de las enfermedades degenerativas que se superan con el tema de la salud. Pero hay un tema que de repente a todo mundo se nos pasa, el tema del trabajo de la memoria, y que solamente con una proteína que se desarrolla específicamente en el ejercicio, se desencadena, se moviliza el hígado le transmite el EFP1 al cerebro y en ese momento el cerebro estimula las relaciones de los elementos que tiene que generar para la memoria a corto plazo y a largo plazo. Entonces, pareciera ser que el ejercicio físico es la base fundamental para que todos los niños aprendan todas las materias, no nada más actividad física y deporte, sino a leer, escribir, al pensamiento crítico, al pensamiento histórico, al pensamiento artístico y a todo lo que ustedes quieran argumentar. Creo que sí hay que reconfigurar nuevamente esta vinculación multidisciplinar y volver a agarrar fuerza como educadores que somos. Gracias, Norma. Gracias, muchas gracias, doctora Amaro, qué increíble y yo diría tuvo mejor forma, ¿verdad? De decir esta dosis de humildad, ¿verdad? Con eso comenzó y creo que eso es algo fundamental para lograr todo este intercambio, el compartir, y lo dijo de una manera excelente. Muchas gracias, doctora, por su aportación. Doctor Héctor Icaza, por favor, su comentario. Gracias. Bueno, creo que aquí necesitamos
partir de un punto en común entre el resto de los educadores y el educador físico. Y ese punto en común es el concepto de educación integral que deberíamos de compartir todos. Y entender entonces que la educación intelectual o cognitiva es tan importante o valiosa lo mismo que la educación tecnológica o la educación física o la educación artística o la educación afectiva o emocional. Si tenemos esto claro, entonces será más fácil que nos podamos comunicar porque ya conocemos que todos estos elementos, todas estas diferentes dimensiones que acabo de mencionar, forman parte de un todo que es la educación integral. Y ese es el lenguaje común que tendríamos. A partir de ello, necesitamos también que el educador físico tenga el suficiente nivel de preparación, de formación en su área, para que entendiendo esta parte de la educación integral y la ubicación de la educación física dentro de ella, así como conociendo los fundamentos pedagógicos, biológicos, psicológicos, sociales que se tienen, podamos hacérselos llegar o compartirlos con nuestros compañeros de clase o de los docentes. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Pues haciéndoles saber a estos compañeros que gracias a la práctica regular del ejercicio se forman nuevas neuronas. Otra vez regresamos al tema de las neurociencias, la llamada neurogénesis. Se crean nuevas rutas neuronales, se liberan neurotransmisores denominados de la felicidad, como la oxitocina, la serotonina, la dopamina, el BDNF y muchos otros más, que contribuyen a mejorar el estado de ánimo de los alumnos, de lo que hablaba la doctora Tere hace un momento, y de las personas en general, lo cual los hace más susceptibles a un mejor y más efectivo aprendizaje, recordando esa máxima que ya se mencionaba. Cuando nosotros tenemos una actitud positiva, un estado emocional de predisposición al aprendizaje, pues vamos a aprender más fácilmente. También lo podemos explicar diciendo que la práctica del ejercicio mejora la capacidad física, el tono muscular, el transporte de oxígeno a los órganos, mejora el estado emocional y muchos otros beneficios, y que todo ello es gracias a la práctica regular y sistemática del ejercicio físico dentro de las clases de educación física, y que todo esto va a favorecer directamente el aprendizaje cognitivo, las relaciones sociales, la autoestima de la persona, que ya se mencionaba, la confianza, y ahí el paréntesis de que cuando nosotros damos la clase de educación física en educación inicial, hay un tema que se llama el diálogo tónico, y el diálogo tónico es entre la madre y el hijo, es el abrazarlo, es el jugar con él, es el moverlo, y no solamente es la cuestión física del movimiento, sino que le estamos transmitiendo seguridad y confianza al niño. Entonces, un niño que ha tenido ese diálogo tónico con su mamá en los primeros días de nacido, va a ser un niño seguro, va a ser un niño que tenga confianza, y a partir de ello va a ser increíble su capacidad de aprendizaje. Entonces, eso es muy importante. Asimismo, fortaleciendo los programas de este tema que estamos manejando de la alfabetización física, es la función de la toma de conciencia de los propios colegas, así como de las autoridades educativas y de la misma sociedad, que ellos entiendan que este proceso de alfabetización, así como se habla de la alfabetización escolar, de enseñarles a leer y escribir, tenemos una alfabetización física. Los autores que les mencionaba al principio, cuando hablan de alfabetización física y desalfabetización física, hacen referencia a este tema. Precisamente, necesitamos crear que la sociedad en general entienda el valor y la importancia de la alfabetización física como parte de ese proceso de la educación general o integral de la que estamos hablando, ya que de ello depende en buena medida el reconocimiento y el valor que le den a este tipo de actividades de la alfabetización física y de la educación física. Gracias. Muchas gracias, doctor Héctor. Siempre tan valiosas y tan completas las aportaciones que nos brinda. Y es que es interesante entonces
hacer esa reflexión de lo que hoy se menciona, ¿verdad? Toda esta nueva información, entre comillas, esa nueva información que hoy da mucho énfasis al sustento de la práctica y el valor que tiene la educación física. Doctora Tere, por favor, su comentario. Y muchas gracias. Bien, trabajar con otros siempre implica vernos reflejados en el otro, a partir justamente de cómo nos miran y cómo nosotros podemos observarlos. Es algo mucho más íntimo que solamente lo público que mostramos. No es gratuito que veamos tantos salones de clases cerrados, porque adentro pasa lo que adentro se queda, ¿no? Como si fuera algo que solamente vivieran unos cuantos que estuvieran en aislado. Y entonces llego a la conclusión, parcial obviamente, de que esta necesidad de la educación integral ha puesto su mirada solamente en el niño y también en los docentes, en los equipos. Y me pregunto entonces, ¿qué es lo que se necesita para que nosotros podamos sentirnos en plena confianza para ser como somos, para expresarnos como somos y para luego entonces entablar diálogos respetuosos y que sean fortalecedores para todos o para las personas que están integrando esa comunidad escolar? Y evidentemente, como dice Maru, hay demasiados egos en la educación y eso mina mucho la confianza que puede existir en el otro. Cuando uno habla a partir de sus experiencias, evidentemente también ha tenido que enfrentarse a no ser escuchado o a no ser del todo comprendido o tomado en serio. Aún en las licenciaturas que se dedican a la formación de licenciados en educación física. Y recurrentemente era la queja de por qué dejan tan sucio el patio, la cancha escolar, ¿no? Porque jugábamos con gises, jugábamos con polvo soli y porque nuestra expresión es de esa naturaleza, ¿no? Terminábamos luego, para no entrar más en detalle, barriendo la cancha, ¿no? Para que nadie dijera por qué estaba sucia, porque eso no era lo importante. Luego entonces, tratar de comunicar al otro la naturaleza de las asignaturas que tenían nuestros futuros licenciados ha sido un reto de todos los días. Creo que partiendo de esta necesidad de trabajar juntos, es que necesitamos tener una identidad propia, una única identidad. Entender el sentido de la formación, sea el nivel educativo en el que estemos. Si yo estoy formando educadores físicos, es que van a tener que entrar a escuela y la naturaleza de esa formación es una. Si yo estoy trabajando en educación básica, ¿para qué tener al niño contenido en esas escuelas durante tantas horas del día? ¿Para qué? Y si todos logramos entender o tener algunos puntos de coincidencia, podremos empezar a trabajar juntos. De ahí que entonces eh, entendemos o podemos visualizar que hay un exagerado control para tener efectivamente el control de lo que hace el otro, desde todas las figuras directivas y de todas las posiciones que se puedan pensar. Entonces, yo me refiero a un texto que se llama justamente el libro de que tu cerebro no quiere que leas. Y nos habla justamente de todas estas transformaciones que vamos teniendo desde lo individual y luego lo colectivo, porque no podemos controlar prácticamente tanto como creemos que controlamos, ¿no? Porque hay muchas cosas a las que tenemos que responder y a las que tenemos entonces que enfrentarnos sin una preparación previa. Un accidente a lo mejor, o ahorita con estas cuestiones de que pudiera fallar el internet y resolvemos, ¿no? Pero controlado no lo tenemos. Y entonces la escuela tendría que tener muchas más miradas hacia dotar de herramientas a estos chicos para que puedan resolver y no para que puedan aprenderse memorísticamente algo o mecanizar movimientos para algo, sino que pudiéramos ser tan diversos que somos tan enriquecedores para el que está transitando por la educación.
en cualquiera de las asignaturas o las áreas del conocimiento en las que nosotros nos movamos. Me parece que si generamos esa confianza, ese sentido de pertenencia, esa colectividad, podremos resolver juntos y no seguir viendo desvinculado las áreas del conocimiento, porque al final todo lo que hacemos nos servirá para la vida o no, y dependerá de cómo lo podemos leer incluso, cómo lo vamos a percibir y luego cómo lo vamos a llevar a nuestras experiencias de todos los días, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tere. Qué enriquecedor todo lo que nos han dado, lo que nos están compartiendo. Creo yo que sí, efectivamente mueve el pensamiento, mueve hacia la reflexión, ¿verdad? De mirarnos hacia nosotros, hacia nuestras prácticas. Yo insisto en poder tener esa visión, ¿no? De qué es lo que podemos sumar. Seguramente los que nos están acompañando en este conversatorio, en esta noche, pues están también teniendo estos momentos de reflexión, ¿verdad? De lo que nos comparten los expertos, estos panelistas que realmente tienen una sapiencia enorme y que es como para exprimirlos y tener cada vez más, ¿verdad? Información. Y que todo está centrado justo hacia nuestra práctica, justo hacia los niños, justo hacia la educación física, justo a lo que se necesita. Y es que es una necesidad. La educación física nunca ha dejado de ser algo indispensable para la formación del ser humano, la base, como bien lo están diciendo nuestros panelistas. Vamos a hacer en este momento una pregunta. Esta no la vamos a hacer para todos. Quiero dirigir una pregunta a cada uno de ustedes para ya ir cerrando nuestro conversatorio. Junto con esa pregunta me gustaría mucho que dieran su comentario final y después yo voy a leer algunos comentarios que están en la plataforma de Facebook. Quiero comenzar con usted, maestra Tere. Me gustaría mucho que nos comentara cuáles son entonces, después de esto que acaba de mencionar, cuáles son los retos actuales de la educación física para favorecer los estilos de vida saludable. Y su comentario final, por favor. Muchas gracias. Pues finalmente yo creo que el reto es justo esta alfabetización de la que hablamos, ¿no? Cómo entender la educación física desde los mismos especialistas, en la capacitación permanente, en esta forma en la que nosotros podemos observar al otro que no es de nuestra área en la escuela, cómo nos movemos justo a partir de lo que nosotros podemos incorporar de conocimientos tanto de la experiencia como conocimientos teóricos, que ambos son valiosos y ambos son importantes. Una de las formas más importantes de poder vernos a nosotros mismos es justo identificar lo que nosotros queremos formar, pero en el otro. Verlo en productos tal vez observables, tangibles, en donde podamos verdaderamente identificar que el niño está disfrutando lo que está haciendo, que el niño está teniendo un antes y un después de nuestra clase de todos los días, ¿no? Efectivamente, con mucha tristeza tenemos cada vez más escuelas con solo 2 clases a la semana, pero afortunadamente también tengo escuelas que tienen 5 clases a la semana y eso es oro molido. Entonces, el hecho de que nosotros podamos, desde la realidad que tenemos, poder impactar y resolver, me parece que es un compromiso no solo profesional, sino ético para poder de verdad hacer lo que estamos haciendo de la mejor manera. Formarnos en estas áreas que, como bien decía Maru, parece como muy alejadas del educador físico y que al final todo suma, ¿no? Y que al final no por nada están tanto en auge en la actualidad. Y ver desde el curso más sencillo, a lo mejor de neuroeducación, neurodidáctica, que hay muchos incluso hasta gratuitos por ahí, y que nos ofrecen una plataforma importante para poder después desempeñarnos en términos de esta ciencia, que hoy por hoy es una ciencia prácticamente olvidada y que nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos porque ni se disminuya, ni se debilite, ni se confunda. Entonces, para esto sí hay que alfabetizarnos, sí hay que saber de lo que estamos hablando. Y pues nada, yo les agradezco mucho la invitación y espero que pues hayamos cumplido con las expectativas. Claro que sí, doctora Tere. Muchísimas gracias. Gracias por su presencia, por su disposición
y por todo esto que nos comparte. Doctor Héctor, su pregunta que le quiero hacer y que también si nos puede dar sus comentarios finales a este conversatorio. ¿Considera usted que la nueva escuela mexicana está contribuyendo en la promoción y el fomento de la alfabetización y educación física? ¿Cómo? Gracias. Lamentablemente no ha podido hacer de esta manera. En realidad la nueva escuela mexicana pues arrancó en el ciclo escolar 2023-2024, se tardó demasiado en tratar de estructurar y elaborar sus planes y programas de estudio y se le vino el tiempo encima y pues no se pudo. Y particularmente en el caso de la alfabetización física y de la educación física, pues mucho menos, porque lo que se empezó a manejar como las famosas metodologías activas que propuso la nueva escuela mexicana, en donde se hablaba de diferentes metodologías según el campo formativo que correspondiera, pues resulta que tampoco funcionó, y particularmente en el caso de educación física, que presuntamente deberíamos haber manejado la metodología de aprendizaje en servicio, se decantó por una metodología por proyectos. Y resulta, como bien se mencionaba ya, que el maestro quedó muy confundido, que finalmente los proyectos no se han llegado a aterrizar como se pudieran haber aterrizado, no hubo un programa de pilotaje que permitiera ir afinando algunos detalles, y finalmente, pues hay más simulación que concientización o realmente ese entendimiento de qué es esto de la nueva escuela mexicana. Independientemente de que pues se menciona mucho acerca de los contenidos de los famosos PDAs que se manejan hoy en día, en donde pues realmente hay una confusión o una mezcla de contenidos entre unos y otros que quedan fuera de lo que pudiéramos estar manejando tradicionalmente en la educación física. Y obvio, ahí viene la crítica, ¿no? No, es que ustedes sí quieren conservar la tradición de una educación física de tal o cual manera, y aquí lo que se busca es otra, es una transformación. Pues sí, pero tiene que ser una transformación organizada, estructurada, lógica, y no se dio de esta manera. Entonces, pues no contribuyó la nueva escuela mexicana a mejorar ni la alfabetización física ni la educación física, menos aún desde el punto de vista administrativo, como ya se mencionaba, 2 horas a la semana y con una reducción drástica en el tiempo efectivo de práctica motriz, pues lo único que se ha visto reflejado es lo que ya veníamos arrastrando, pero que ahora se acentúa más en cuanto a los altos niveles de sedentarismo y al poco tiempo de práctica motor en las clases de educación física. Como conclusión, y de acuerdo a lo que hemos estado manejando aquí, creo que hay una cosa muy importante que es no quedarnos con lo que es la formación inicial del profesor de educación física. Es sumamente importante, es totalmente necesario esta formación permanente del educador, así como hemos estado hablando el día de hoy acerca del tema de las neurociencias dentro del campo de la educación física. Hay muchos otros temas, los temas tecnológicos, por ejemplo, donde requerimos estar constantemente actualizándonos, capacitándonos para tener los elementos y las herramientas para dar una mejor clase de educación física. Entonces el compromiso tiene que ser ese, estarnos formando permanentemente en las nuevas ciencias, en las nuevas informaciones, en las nuevas tecnologías, para tener una educación física más eficiente. Gracias. El sonido. No, ahora yo no me escuchaba. Digo, increíble lo que nos comparte y obviamente esa invitación, creo que esa invitación definitivamente es para todos. Sin duda, ahora se dice, ¿verdad?, que ninguna universidad realmente nos forma como tendría que formarnos, porque obviamente todo tiene un cambio, una evolución, y obviamente necesitamos estarnos actualizando, seguirnos preparando. Y pues insisto en también mencionar los recursos que hoy existen, el conocimiento y el sustento que se le puede dar a la educación física,
hoy es realmente necesario que lo dominemos, principalmente los educadores físicos. Doctora Maru, quiero hacerle a usted una pregunta y que igual nos ayude a cerrar ya con su un comentario final. ¿Cuál es la trascendencia de plantear un proceso alfabetizador en educación física? Voy a usar también una pequeña lámina. Me quiere dar un poco de... Bueno, miren, yo creo que es bien importante entender el sentido o la intención con que se van trabajando los conceptos, ¿no? Y si bien es cierto que el término de alfabetizar surge en el territorio de de la lectura y la escritura, que en realidad no solo son las dos habilidades comunicativas. Si fuéramos rigurosos, sería la lectura, la escritura, el hablar y el escuchar, ¿no? En el sentido estricto de la alfabetización comunicacional. Ahí tenemos el tema con el señor Freire, que fue el que acuña el concepto para alfabetizar en el territorio de la lectoescritura. Lógicamente, si tenemos que pensar cuándo se nos enseña a leer y a escribir, parecería cosa de risa, pero bueno, más o menos 400 años, 350 años, pensamos en que nuestro fundador, San Juan Bautista de la Salle, integra la enseñanza de la lectura y la escritura en latín a los niños más desfavorecidos en Francia. No es casual pensar en alfabetizar, es decir, enseñar a un niño a leer, a escuchar, a leer y escribir, a hablar y escuchar. No es casual. ¿Qué resuelve un territorio alfabetizador, no? Entonces yo lo pongo en este pequeño esquema donde tiene que ver la forma en la que construimos significados, lo dije en un principio, sentidos y trayectorias. Yo he escuchado a muchos profesionales de la educación que dicen que el aprendizaje significativo es que lo aplique a la vida diaria. Y yo creo que ahí, pues, tanto Ausubel como Brunner, y pues se echarían un clavado de, nuevamente, los que ya fallecieron, porque pues no, eso no es aprendizaje significativo, es la posibilidad de integrar nuevas estructuras, nuevos conceptos a los que ya se tienen de manera no arbitraria. Es decir, si yo conocía una ardilla, pues ahora conozco un castor, si conozco un gato, pues ahora conozco otro animal que tenga semejanzas y diferencias que admiten entender la relación conceptual. En este sentido de lo significativo, de los sentidos y de las trayectorias, creo que lo que más importa en este tema de un ambiente alfabetizador es construir lenguajes, tener la posibilidad de comprender nuestros contextos y de aprender a leer el mundo y nombrarlo. Yo creo que es el gran dilema de la educación. Pareciera ser que todo pasa, cualquier cosa es posible ponerle, y ahora vemos cómo le ponen adjetivos a... El otro día escuchaba esto del deporte comunitario, ¿no? O sea, se nos ocurren tantas cosas como tan mágicas, pero en realidad lo que queremos decir o ya está dicho o no es pertinente decirlo así como lo decimos. Creo que este tema de alfabetizar desde la educación física es justamente todo esto, esta riqueza que tiene la relación de la motricidad, incluso del propio concepto de corporalidad. Hay un señor por ahí que se llama Zubiri que habla del cuerpo, pero otro concepto del cuerpo, y que de alguna manera también nos mete en esta relación de lo trascendente y transformador que tiene que ver con algo que nos vincula a querer conocer el mundo y comprenderlo. Esto de educar para la vida, habría que entender qué entendemos por vida. Y justamente alfabetizar en el ámbito de lo físico es también darle al chiquito el sentido de cuál es su vida, qué está entendiendo él por su propia existencia y por qué todo esto que hacemos en el aula tiene que construirle a él el significado para utilizarlo durante toda su vida, todo el trayecto de su ciclo vital. Y bueno,
nosotros pensamos que a mayor cantidad de lenguajes el niño pueda ir reconfigurando. Yo en mi caso, pues creo mucho con el planteamiento de Heidegger que el tamaño de tu lenguaje es el tamaño de tu mundo, la construcción de tu verdad y tu realidad, ¿no? Es esta forma en la que podemos habilitar al otro a tener una forma de comprender de muchas maneras las mismas cosas. Y sobre todo algo que de repente se vuelve muy metacognitivo, ¿no? Continuar aprendiendo en esta relación de todo lo que los niños son capaces de hacer, que se vuelvan sus perspectivas de existencia, sus retrospectivas, sus perspectivas y sus perspectivas de vida. Y el tema de pensar en una relación de la alfabetización para ser sujetos más saludables, con mayor bienestar, con mayor relación hacia el tema del sentido de su propia construcción de la salud y del tema de cómo convivir desde sus propios progresos, qué hacía antes y qué sé hacer ahora, creo que es vital que los chiquitos lo trabajen y creo que el territorio de la alfabetización en el territorio de los educadores físicos nos van moviendo hacia un concepto que a mí me encanta que se maneja en la educación del ser y que se llama amor. Amor como una capacidad para aceptar al otro, lo acepto, para cuidar al otro y para inspirar al otro. La pedagogía del amor no es una casualidad que San Juan Bautista de la Salle la haya comenzado a trabajar. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros lo pensamos, todos somos desfavorecidos en alguna rama de nuestra existencia y de nuestra vida. Esas barreras de aprendizaje y la participación, si fuéramos tan estrictos en manejarlas, todos tenemos barreras del aprendizaje y de la forma en la como nos relacionamos con el mundo, en el sentido que quieran. Entonces, aprender a entender que todos somos susceptibles y tenemos el don de la posibilidad de la transformación y el cambio, alfabetizar es una posibilidad. Gracias. Muchas gracias, doctora Maru. La verdad es que qué increíble este aporte que nos brinda, que nos dan. Yo agradezco a los tres realmente su disposición, porque siempre tienen una gran disposición para compartir, para enriquecer, para nutrir, ¿verdad? Todo lo que refiere a educación física y también esta parte humana, como bien lo menciona doctora Maru, esta parte humana, esta parte holística, integral, ¿no? Y que le damos tantas concepciones para comprender que el ser humano se enriquece con la educación física. Yo les quiero leer brevemente algunos comentarios, porque realmente hay varios comentarios, y el doctor Julio López, el delegado nacional de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, les manda, dice, saludo fraterno a todos los fiepianos desde Mérida, Yucatán. América Hernández Trujillo, dicen saludos a la doctora Tere, excelentes aportaciones. Hugo Meneses Rodríguez dice gracias a los doctores que comparten sus conocimientos y experiencia para enriquecer nuestra labor. Saludos, maestra Tere. Saludos cordiales, doctor Héctor, de Felipe Villalobos Cardona. Carla Bacha mencionaba y lo mencionó con doctora Maru, dice yo, y coincido, dice socioemocional, lo socioemocional va de la mano. Carla Bacha dice, ¿qué nos falta, doctora? ¿Nos falta teoría básica sobre pedagogía? ¿Nos falta profesionalizar la impartición de la clase de educación física? No sé si quieran hacer algún comentario, alguien de ustedes. Doctora Maru. ¿Edad? Doctora Tere. Está Tere. Tere, adelante, por favor. Doctora Tere, después doctora Maru, después el doctor Héctor. Sí, doctora Tere, con usted comenzamos. Muchas gracias. Me parece que nos faltan muchas cosas y de manera individual cada uno sabremos qué nos falta, porque como bien dice Maru, no lo vamos a poder llenar todo, ¿no? Es humanamente imposible. Sin embargo, de manera general, yo sí podría decir, ¿qué nos falta? Tal vez este amor del que habla Maru, enamorarnos nuevamente, reenamorarnos, reencontrarnos o enamorarnos por primera vez de lo que hacemos todos los días.
y ver en ese acto de amor que Sabater del que tanto nos habla, ¿no? Prácticamente todo lo que hacemos en función de nuestra participación en el mundo lo hacemos como un acto amoroso, si no, no lo haríamos. Entonces, yo creo que es eso, prepararnos, por supuesto, seguirnos preparando, darle la formalidad a al área del conocimiento también, pero obviamente sin que esto nos vuelva rígidos y sin que nos vuelva ajenos a la parte esencial del área del conocimiento, que es la educación física. Esta ciencia que está envuelta de tantas aristas, yo le pediría a esta chica, Katia, que se divierta con lo que hace y que luego entonces eso le va a generar la posibilidad de seguir creando y generando más y más y más alternativas para que ella misma sea feliz, sea plena en lo que hace. Si es plena porque entiende lo que hace, se va a divertir. Y yo partiría de ahí. ¿Te estás divirtiendo haciendo lo que haces? ¿Le encuentras un sentido? Y si no, entonces ahí tienes ya muchas de las alternativas para poder seguirte formando, a lo mejor estudiar pedagogía general y luego llegar a la pedagogía de la educación física, estudiar en términos de la salud y cómo estamos haciendo que el niño respire este aire contaminado con tanta frecuencia o no, una serie de cosas que nos pueden favorecer para que nosotros vayamos incrementando este sentido, este darle sentido a lo que hago en una profesión tan encantadora que muchos de nosotros llevamos tantos años y que además seguimos con la bandera levantada, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tere. Doctora Maru, por favor. Bueno, ahí yo haría un comentario que tiene mucho que ver en el sentido de lo didáctico, ¿qué nos falta? Sí, creo que tiene que ver mucho con el tema del entusiasmo y la alegría que le ponemos al hacer, pero por ejemplo, lo que yo miro en educación en general, sobre todo en básica, yo creo que no podemos confundirnos entre la metodología de la propia disciplina, la epistemología, es decir, cómo me aproximo a hacer que el chico conozca lo que quiero que conozca. Eso es su epistemología. Porque nos estamos confundiendo entre hacer un proyecto que hace cositas, que hace productos y hace relaciones que ya podemos poner si lo hace, no lo hace en proceso, ¿no? O sea, nos aventamos cada puntada los profesores en todos esos temas, pero miren, esto de las metodologías, y ya lo dijo a lo mejor Héctor, es un poquito muy, bueno, muy noble en decir las cosas, yo lo diría categorialmente, esto de las metodologías activas están irrumpiendo un proceso epistemológico. No se trata de hacer cosas, proyectar cosas, con las metodologías de poner a los niños a integrarse, no, 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 no. Eso tiene un sentido educador y tiene un sentido epistemológico de cómo tenemos que hacer que lo conozcan, porque ahora sucede que ya está el progreso del inicio, desarrollo y cierre de las clases, ahora con los proyectitis, pues ya nomás escriben actividad 1, producto 1, actividad 2, producto 2, actividad 3, producto 3, es una vacilada. Estamos dejando de educar, que era lo que dije al inicio. Entonces, tenemos que respetar es decir, la epistemología de nuestra disciplina, la que sea, matemáticas, historia, porque esas disciplinas tienen su propia epistemología, educación física con todos los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales y factuales, también tienen una construcción epistémica que está descrita. Y entonces, el pretexto ya son las metodologías activas, no al revés. Estamos haciendo las cosas al revés, pareciera ser que poner a los muchachos a hacer productos, eso es parte del aprendizaje. No, 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 se aprende y se hacen los productos. Se aprende y se hacen las acciones. Y los retos se vuelven importantísimos de cómo establecer estos retos de lo que sí sabe hacer y de lo que no sabe hacer. Y medirlo y evaluarlo y si se puede, pues calificarlo si quieren por ahí, porque a final de cuentas, pues al papá le interesa también pues, su 10, porque a todo mundo ahora le interesa el puro 10, ¿no? Todos somos sujetos de 10.
Entonces la campana de Gauss que se usaba en la evaluación ya ni existe, caray, grupos 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Y además en educación física, como es tan fácil, pues más dieces, de tal manera. ¿Qué nos falta, Katia? Nos falta sentido del hacer, sentido de la construcción, sentido de la profesión, es decir, estar a favor de lo que hago con fe, con cariño, con entusiasmo, con convicción. Yo en algún momento quería ser médico, me metieron a ser docente, pero creo que le descubrí a la docencia todo ese sentido de posibilidad que me ha dado y me ha transformado y me ha hecho lo que soy. Y creo en los profesores. Un profesor, un maestro sí puede hacer la diferencia en sus estudiantes, sí puede ayudar a transformar a que esas cifras de drogadicción, bueno, ya ni quiero meterme, sí pueden cambiar. Un profesor, buen profesor, sí lo puede lograr, pero se la tiene que creer. Gracias. Muchas gracias, doctora Amaro. Súper. Doctor Héctor, ¿quiere comentar, por favor? Muy brevemente, gracias. Creo que lo que nos hace falta es mejorar la educación, la formación inicial del docente de educación física, lograr que tome conciencia de qué es ser docente de educación física, y esto tiene que ver con nuestra identidad profesional. Esa identidad profesional que estamos perdiendo por muchas situaciones, desde nuestra formación inicial, desde la aplicación de los planes y programas de estudio, desde la poca valorización que tiene la sociedad para con nosotros, en fin, son muchas las situaciones, pero estos 3 puntos son los que considero nos hacen falta. Mejor formación inicial, conciencia e identidad profesional. Gracias. Muchas gracias, grandes aportaciones y efectivamente ahí está la inquietud, ¿verdad? Y realmente quiero decirles, doctores, que ustedes son una gran inspiración justo para todos los colegas y justo estas charlas tienen ese propósito de mover pensamiento, de mover hacia la reflexión, accionar. Dice Iván Díaz, saludos a la doctora Maru, dice mi maestra de la maestría en la ENEP, dice una gran investigadora y también un saludo a la maestra Norma, ya me tocó a mí también, ya ven. Dice, increíbles maestras que han impactado enormemente en mi formación como docente. Saludos, maestro Iván. Vince dice, imagínense en los estados en los que hay una sesión de educación física, ¿no? Esto en alusión a lo que decía el doctor Héctor de las sesiones. Katia Bacha, pues, híjole, ya está haciendo aquí promoción, dice, yo los propongo a los 3 para la reforma de la nueva escuela mexicana, ¿ya ven? Ya van a estar ahí encabezando, yo también apoyo, me uno a esa petición. Iván Mora nos dice, los contenidos en secundaria de la escuela mexicana son los mismos de los aprendizajes claves para Plan 2017, son los mismos, ¿no? Lo vuelve a reiterar y sí creo que ya todo lo que hemos conocido y hemos revisado, pues hemos visto que efectivamente es lo mismo. G. Flores dice, grandes aportaciones. Iván Mora menciona, es importante para brindar buena sesión, elaborar una buena planeación donde no falten los propósitos, contenidos, las estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, etcétera. También es importante llevar el proceso de transposición didáctica, los objetivos del saber. Iván Mora vuelve a mencionar, dice, importante lo que comenta la ponente. Dice Katia, gracias a los 3 por sus maravillosas ideas. Doctora Tere, doctora Maru, doctor Héctor, pues muchísimas gracias. Realmente nos dejan un gran sabor de boca. Seguramente todo esto que ustedes aportaron es algo que motiva y bien importante también, que inspira al cambio, inspira a la investigación, inspira a seguirnos preparando, inspira a seguirnos moviendo, porque somos eso, movimiento. Propiciarlo es indispensable, pero propiciarlo desde nosotros, que lo generamos, que lo trabajamos en el aula, sí hay grandes cosas que necesitamos transformar primero en nosotros como educadores físicos para transformar a los que estamos queriendo construir, formar, etcétera. De verdad, muchas gracias, gracias. Yo quiero decirles que les admiro, los respeto mucho y
Me siento muy privilegiada y de verdad que estén aquí acompañándonos. Esperemos que esta no sea ni la primera ni la última vez que tengamos oportunidad de tenerlos así reunidos y que puedan seguir contribuyendo con nosotros. No quiero irme sin antes leer porque acaba de entrar ese comentario. Dice, muchas gracias por generar estos espacios. Si ustedes lo permiten, estaré al pendiente para escuchar sus valiosas aportaciones. Ya los tendremos aquí y a uno por uno porque ya se dieron cuenta, híjole, que a cada uno hay muchas cosas que aprenderle, muchas cosas y que efectivamente necesitamos tiempo. Pero en esta ocasión, bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por estar aquí y también por ser parte de ese cambio que, como bien lo mencionaron, a veces, y lo dijo la doctora Tere, ¿no? A veces no es que tengamos que meternos a algún espacio, hay mucha información, se mueve mucha información y justo la FIEPS tiene esos espacios, FIEPS Ciudad de México ha buscado esos espacios justo para enriquecer esta información y poder sustentar cada vez más nuestra práctica docente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Amigos, Un gran abrazo para recibo y todos. les mando mi cariño. Gracias. Gracias.